Nací, crecí, pensando en ser diferente y comprendí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un nuevo capítulo de Recapacita desde la discapacidad para todo Chile. Gracias a la Universidad de las Américas por su estudio. Muchas gracias. En nuestra casa, ahí con La Moneda, con no sé qué ciudad, pero bueno, por ahí hay una ciudad parece. Pero gracias a Universidad de las Américas por acogernos en su casa y hacerla de ahora nuestra casa. Gracias a los amigos, a los estudiantes aquí de Universidad de las Américas. Un aplauso para ellos. ¡Bravo! Espero que estén todos aprobados después de haber estado en este programa y soportar todo lo que han soportado aquí. No, reprobaron incluso por sobre todo Cámara 2, que ha tenido que soportar el acoso de Alberto Abarza. Que no trae ni flores. Que no trae sus promesas, no las cumple. Exactamente. Llega atrasado. Amigos, primero, ¿qué tal Pedro Correa? ¿Cómo estás, amigo? Bien, impecable. Hoy día, impecable. un día muy especial para ti. Wow. Vamos a tener a un invitado que... El mejor invitado. El mejor invitado. ¿Qué tal, Alberto Abarza? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, preparándonos que este año se nos viene el mundial, así que. ¿Te cambiaste los zapatos, me dijeron? Sí. Sí, lo que pasa es que ya los otros estaban viejitos y. Estaban llegando a los 3 meses para el cambio gratis. Claro. Ah, muy bien. Como no estaban pisados, los fui a cambiar. Espectacular. No. Soy Me han honesto. dicho cuando piso fuerte, porque No. por la silla. ¿Se te gasta luego el forro a ti? No. ¿No? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estáis? Muy bien. Aprovechemos. Muy bien, contento. ¿Todo bien? Sí, con hartos proyectos ¿Hartos nuevos. proyectos? Así que, sí. Varias cositas que se van a saber pronto. Ah, Muy pero pronto. Estáis pituteando por todas partes. No Felipe. estoy pituteando, estoy trabajando como corresponde. Muy bien. Mira, que pituto, Alberto sigue sabe. Ahí, No, si hay yo un no pitutero, pituteo. vos tenés No, más yo tengo pituto mi que una profesión, gaita. po. que yo hago deporte. Bueno, por hoy eso día me se nos pagan, viene nuestro invitado que viene, bueno, No el pitutea. señor Senadis. Bueno, el no sabemos. señor Senadis. The Lord. ¿cierto? The Lord. The Lord. Entonces vamos a hablar de temas de discapacidad. ¿Es tu papi? Va. No. Ah, Entonces, ¿saben qué? Podríamos conversar sobre esta conversación un poquito acalorada que tenían ustedes. po. Fíjate, No. sí, hay un comentario Estuvimos a punto de importante. agarrarnos con Hay un Pedro. comentario importante porque... No, pero en serio, amigo. pero nunca te falta el respeto. Espero no, que sí, sea no, así. no, yo tampoco. No, que yo No, voy ya, en contra de la ley. Estoy en pero contra de la ley. Yo estoy hablando... No. Ya. Bueno, voy a hablar igual. Cuando una persona habla en términos absolutos de cualquier cosa, Está mal. va a cometer un error, porque no podemos absolutizar las cosas. Si yo digo que en una empresa, en una institución cualquiera, todos hacen la cosa de una manera, es no entender Estás que somos todos generalizando, diversos. claro. Y ese es el problema que tenemos, que no entender la diversidad. Claro. Parte de ahí. Es como decir que Alberto nada. Claro. Claro. Exacto. Claro, eso es un absoluto. Pero es podemos diferente decir decir en nada algunos con que la ley esté mal. en El algún procedimiento tiempo es Alberto distinto. nada. Claro. Es cierto. Pero tienes toda la razón, Pedro. Yo concuerdo contigo. No hay que generalizar. Ahora, dicho eso, y Sí, hay esta que ser conversación, crítico. señores amigos míos, viene porque, bueno, viene el señor Senadis y es una institución pública. Y se nos fue acalorando un poco la conversa previa, hablando sobre los empleados Pero es lo públicos, mismo que sobre tiene el gobierno el cambio y de su opinión. modo de ayuda a las personas con discapacidad, etcétera. Alberto, Pero bueno, del cambio de brevemente, Breve. brevemente, Gracias, Alberto. cuéntame, ¿cuál es esa Creo crítica? que mientras las cosas que- se digan con respeto, no está mal No, tener no, una está diferencia bien, de pero opinión. tú tenías una Pero Tengo brevemente. diferencia de opinión con mi hermana, Pero con no mi mamá. importa, ya te importa, estoy brevemente, alargando. ¿qué es lo ¿Cuál que- es la qué pasó? crítica? No, ¿Cuál es yo la no estoy crítica? a favor de las leyes como se hacen básicamente. No estoy diciendo que se Eso haga no mal es el lo que trabajo. Yo estoy diciendo que la ley está mal. Sí, Pero pero ¿cuál porque la ley? ley, ¿Cuál si ley? la ley dice que vamos a dar a todos por igual acá y no lo estamos haciendo persona a persona, es la ley, no eres tú. Es la ley la que lo dice que se hace así. ¿Es lo que dijo? No. Eso es lo que Ya, dije. listo. Bueno, Eso es lo que dije. pero- Si dije que una silla no se da a una persona con lo que necesita. Eso fue lo que dije. ahora, Pero antes ahora, de nada ojo, que averigüe. Eso le vamos a preguntar un poco al director. Le vamos Yo a fui a preguntar cenar. seguramente sobre la rehabilitación, los centros de rehabilitación. Te apuesto que va a salir la Teletón por ahí. Te apuesto. Obvio. ¿Tú creí? Yo creo que va a salir. No, Pero bueno, vamos a hablar de la Una rehabilitación. muy linda institución que yo agradezco mucho lo que nos ha enseñado.
Por supuesto. Y vamos a hablar también de las ayudas técnicas. Sí, las ayudas técnicas. ¿Tú optaste alguna ayuda técnica? Yo el respaldo que tengo hoy día fue personalizado para mí desde Senadi. Porque Mira tú. ¿Por qué? Porque nada, los requerimientos que yo necesitaba eran de este tipo. Pero fue así, la prescripción que te dieron Sí. fue esa. Yo a mí me dijeron, conozco- yo necesito un respaldo específico, yo estaba con mucho dolor en la espalda, en ese momento no tenía plata para poder comprármelo, y se pidió, se solicitó la ayuda técnica. Fuiste a un curso, y a llegó. un concursable. Ayuda técnica. a la Postulación de ayuda Yo técnica. Al conozco programa cinco regular de personas, ayuda 5 personas Eso mínimas y no es se le ha un dado muy ayuda buen técnica. consejo y una muy buena ayuda para nuestros amigos en sus casas. Conozco. Personas con discapacidad pueden optar a ayudas técnicas. Ellos llenan un formulario, van a cenar y dejan todos los antecedentes. A través de su municipalidad. A través de su municipalidad. Su municipio también, o las las oficinas de discapacidad también. O donde se rehabiliten o donde se Exacto. atiendan medicamentos. Entonces, ese es el dato para ustedes y ahora nos vamos a ir a una tanda de comerciales muy corta y vamos a seguir discutiendo acá esperando a nuestro invitado. Y recuerda que viene la nota, se me olvida siempre que viene la nota, que la una nota, vez dije la tarea. Si no estás haciendo las tareas, Vamos a no se comerciales y volvemos. Bueno amigos, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en el nuevo, en el último capítulo, no, penúltimo, no sé, de los últimos capítulos de nuestra nueva temporada del Ponte de Recapacita, desde la discapacidad para todo Chile. Y por internet para el mundo. ¿También para el mundo? Ya, Sí, dale, imagínate, hay muy gente bien. que uno pasa el dato y te da ¿Viste? viendo en China. Visión También, global, pues. visión global. Oh, En la pensar en parte de grande. visión que mal. Pero bueno, no importa. Un programa de Fundalup, Fundación Lucha contra la Retinitis Pigmentosa, y con la ayuda del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos. Muchas gracias. Del Servicio Nacional de la Discapacidad. Muchas gracias, Senadis. Entonces, amigos, como dijimos hace un tiempo atrás, ¿cómo no podía venir desde donde nos están apoyando? Cecilia Boloco. Además que es el hombre, digamos, el hombre de la discapacidad en Chile hoy día. Ah, O sea, y aquí yo conozco varios. no, pero por favor, es el hombre. O sea, Ah, cuando tú quieras, si uno quiere hablar de discapacidad en Chile, ¿dónde tiene que ir? Al Servicio Nacional de la Discapacidad. ¿Y quién es el jefe máximo? Don Daniel Concha. Muchas gracias por estar con nosotros, amigo mío. Bienvenido. Nuevamente con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Daniel? Estoy muy bien, gracias por la invitación. Gustavo, Pedro, Alberto, Felipe, yo creo que es bueno estar acá y volver a repetir para ¿Segunda nosotros. Segunda vez, porque estuve la primera vez, que me ya agarraron para el teníamos más deseo invitados, y entonces después yo empezaron a me repetirse. aguanté un poco y dije, me preparé para que no me agarraran tanto para el deseo. Pero lo más importante es que estamos financiando este programa que yo creo que es una puerta de inclusión y también, como dices tú, el primer conductor con discapacidad en la televisión chilena, pero yo creo que es más que eso, o sea, es poder visibilizar y conversar de manera distendida ciertos temas que son muy importantes para la sociedad chilena, que es la inclusión, porque es una inversión para el país. ¿Viste? Nos van a Exacto. financiar ahora la tercera temporada. Acá de eso no. Bueno, pero oye. Y con No, pero- aumento de Yo sueldo. lo escuché también, yo lo escuché. ¿Y con aumento de sueldo? Con aumento de sueldo. Ahí tú. Algo escuché que Disney quiere financiar también el También, programa. siempre debe ser vamos, el que llegue. Todos serán muy bien recibidos, pero Senadis, por supuesto, bueno, es nuestra puerta para las conversaciones, para generar política pública. Es donde tenemos que llegar, ¿o no, Pedro? Es donde, no, en realidad Senadi es el que abre las puertas, encuentro yo, más que donde tenemos que llegar, es el que nos permite situar en la temática con todas las otras instituciones públicas y privadas. Felipe, a la Presi tú le preguntabas, ¿y cómo podemos hacer algo más grande? ¿O cómo podemos crecer como Yo voy a hacer una discapacidad? pregunta que también se le hicimos a la Presi, que tiene que ver con la institucionalidad, tiene que ver con el hecho de hacer como... Porque la problemática de la discapacidad es multisectorial, abarca distintos sectores, o sea, no tiene que ver con el Ministerio de Salud, ni el de Obras Públicas, ni el de Desarrollo Social, es completamente transversal a todo el gobierno.
una subsecretaría o una institucionalidad más grande, ¿será aporte o fortalecer el SENADIS? ¿Cuál será el camino? Porque de que hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir haciendo cosas. Es buena pregunta y yo te la voy a responder. Lo que nosotros vimos, por ejemplo, en Nueva York, en la ONU, con los objetivos sustentables de la Agenda 2030, donde si ustedes ven esos objetivos sustentables, el tema de variable discapacidad no aparece por sí sola, pero está en cada uno de los objetivos: superación de pobreza, medio ambiente, desarrollo económico, y yo creo que algo parecido tiene que suceder también desde la visión de Estado. Y esto es bien importante porque es una visión de Estado que va más allá del gobierno de turno. Yo creo que el Servicio Nacional de la Discapacidad es el servicio que tiene que trabajar intersectorialmente e instalar en cada uno de los sectores del gobierno, ya sea trabajo, vivienda, transporte, Ministerio de Obras Públicas, salud, educación, tiene que instalar de que cada ministerio tiene que tener vamos a empezar por una sección chiquitito o una oficina de discapacidad que vele porque cada uno de estos sectores se preocupe porque sus diseños sean accesibles. Estoy hablando desde diseños de programas hasta diseños más estructurales, de que cada sector del gobierno, y ahora se viene la ley de inclusión laboral que también afecta a la institución pública y al sector privado, tenga inclusión laboral de personas con discapacidad, porque nos da la visión del usuario experto, tanto de profesionales o técnicos y administrativos que están incluidos laboralmente en cada uno de estos sectores. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Felipe, yo creo que lo importante, más allá de una subsecretaría, que yo creo que eso toma tiempo legislativo, la Subsecretaría de Derechos Humanos tomó 5 años y esto recién empieza hace 2 años. Yo creo que está a la disposición, el Ministerio de Desarrollo Social ha elaborado un proyecto, lo estamos conversando ahí con la Contraloría, con Hacienda, pero yo creo que lo más importante es que cada sector del gobierno, del Estado de Chile, se haga consciente de que es importante el tema de discapacidad porque es transversal e intersectorial. Perfecto, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, ahí te queda claro. Sí, ¿Sí? me queda claro. Te queda bien claro. Tengo tantas preguntas. Y ¿Aprendiste o no aprendiste? Sí, me quedó claro. Lo que pasa es que a mí, una cosa que me preocupa, o no sé si me preocupa, que yo tenga pega, por favor. Aparte de que tengamos todos pega y trabajo, y claramente que no sea un problema, el hecho de encontrar trabajo, es el hecho de los recursos, porque generalmente los recursos, cuando está hablando de problemáticas sociales, los primeros recortes, cuando hay la billetera está chiquitita, los primeros recortes vienen por todas lo que tenga que ver con el área de lo social. Entonces, evidentemente, yo siento que el SENADIS se ve súper sujeto a las fluctuaciones de los recortes presupuestarios. Si fuera quizá una institucionalidad más fuerte, no sería así. ¿Me entiendes? Entonces, como que siento que cuando es un servicio, y me puedes corregir, evidentemente, porque no tengo claro cómo funciona, pero cuando es un servicio, es mucho más vulnerable que si es una institucionalidad más robusta, ¿o no? Mira, yo te voy a responder de nuevo con los objetivos sustentables, porque Perfecto. Una de las cosas que dice la Agenda 2030 es que hay que tratar de evitar mirar sectorialmente, de que solamente, por ejemplo, la discapacidad toca el tema social, porque no es así. Toca el tema económico, toca el tema cultural, toca el tema que también tiene que ver con infraestructura y diseño. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir? Es cierto que el servicio puede parecer pequeño, pero somos, y aquí tengo a Pedro, que trabaja con nosotros, tenemos un capital humano que trabaja a una insistencia tal en cada ministerio que, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con la Contraloría, con convenio de colaboración, y la Contraloría logró instalar que su página web e incluso procesos de selección sean adecuados y accesibles para personas con discapacidad. Esa es la meta, es decir, dejar instalado esto en cada servicio, en cada ministerio. Y otra cosa que yo también te quería mencionar al respecto, es importante trabajar integralmente el tema de la discapacidad y que es una inversión. Y voy a repetir con un ejemplo, Ilunion, que es una unión de empresas sociales que nace de la Fundación 11 en España. Cuando hubo la crisis de España, y tú estudiaste en España, así que yo sé eso, lo primero que quiso el gobierno es recortemos los subsidios por la ley de cuotas que ellos tienen. Claro. Ilunion hizo un estudio y demostró
que en los años que llevaban, era más o menos unos 12, 13 años, con inclusión laboral, eso había aportado y había aumentado un 1% el Producto Interno Bruto de España. Hagamos y a un eso estudio tenemos en Chile. que llegar. Tenemos que llegar primero a la ley de inclusión y después hacer un monitoreo bien serio y decir cuánto estamos aportando con la inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado laboral, porque tenemos que dar esos argumentos, que no son solo sociales, sino que son económicos. Por eso Exacto, yo digo, son poner un mi punto. carrito de café en la moneda no sería malo, ¿viste? Para que Dale, siempre he querido los poner. senadores Pero bajen tú en estás la moneda hablando de a un tomarse café con pierna, po, no, hombre. un cafecito con ¿Ah? un muffin. Creo que es un emprendimiento bueno mío. Pero con piernas. Pero ¿Puedo lo que hacer viene en el una patio de pregunta? los naranjos en los cañones. No, los naranjos ahí. Los naranjos, Es ya. un carrito así como tipo estos grandes que hay, pero un carrito. ¿Crees que la presidenta me dé permiso? podemos un intentarlo, permiso ahí. podemos intentarlo. Como inclusión que cumpla laboral. con todo lo de la ley. Hay me que ponen ahí. preguntarle ahí al nuevo alcalde, porque darlos eso No, es pero un yo lo quiero permiso instalar en la municipal. moneda adentro. Adentro. O sea, en Sí, el pues, patio. en el patio de los Un naranjos. carrito que venda café Es que han para echado los... pocos clientes porque hay mucho control previo. man. No, pero los que pasen por ahí. No, eso no te van a comprar ahí. Oye, ¿puedo hacer una pregunta? Lo que tú Más quieras. que una pregunta, una opinión. Que no esté, es como me acordé de la parte incisiva que éramos antes. Con mucho respeto. No, pero no le he tirado la flor primero. Aquí me van a dar dudas. Permiso, muchas gracias. Es que primero viene la flor. Ya. Muchas gracias por haber venido. Encuentro que lo está haciendo muy bien. Pero, más que una pregunta, quiero saber la opinión más o menos de en qué respecta a esto. Hace como un año y medio específicamente leí para la última, casi penúltima Teletón, cuando el Estado se sube y da aporte más o menos a la Teletón de 7.000 millones de pesos. Yo sé que al Senadi se le da mucho menos que esto. Aproximadamente en ese tiempo eran 2.000 millones. ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué? Porque Teletón atiende a casi el 7% de las personas con discapacidad total del país y Senadi atiende al 100% de las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué le parece el bajo presupuesto que se le da a Senadi comparado con lo que se le da a Teletón? Que vemos el contraste, se atiende a todos los discapacitados y el otro atiende solamente al 7% porque la Teletón es solamente ayuda al niño lisiado. Oye, Buena la pregunta, muy bien. Bacheca. me Buena gustó la pregunta, pero me gustó además de quién viene. Sí, justamente. Él se atendió en Teletón mucho tiempo. Claro, o sea, lo Y que pasa es que es un rehabilitado de yo no Teletón. estoy diciendo que esté mal. No, yo estoy tampoco. diciendo por qué. O sea, sea, me ¿qué- parece. cuál es el por qué- parecer? El parecer, ¿por qué? Porque uno atiende a todos los discapacitados de Chile, ciegos, sordos. Personas con Personas- discapacidad. Bueno, ya, Eso, dejemos eso, que todo. nos conteste. Sí. Ahora no quiero saber Sí. la opinión, es Escuchemos. solamente la opinión. No, pero, a ver, lo primero es una buena pregunta, pero hay que aclarar algo. O sea, Exacto, el sí, no, Servicio por Nacional eso. de Discapacidad tiene un presupuesto anual, y esto por transparencia se puede ver, de 18.000. Claro, que era más o menos 18.000, y los aportes que se da respecto y que hace el gobierno a la Teletón tiene que ver con temas de centros de rehabilitación y entrega de ayudas técnicas. Eso es bien importante saberlo porque lo que va de ayuda del Estado, por ejemplo, el Servicio Nacional de Discapacidad también tiene un convenio con Teletón, con Cruz del Sur y con el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, que son las tres grandes instituciones que están rehabilitando. Cruz del Sur, que está centrado en Punta Arenas y en la región de Coyhaique, que tiene una rehabilitación no solo de niños, sino que va desde niños hasta adultos mayores. Teletón, que ya lo sabemos y lo conocemos Sí, muy bien, una maravillosa. y el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. Yo estoy mencionando estas tres instituciones porque aquí yo siempre he dicho que es importante colaborar y sobre todo en una materia que sabemos que hay déficit. Yo soy el primero en reconocer que hay un déficit enorme en cobertura de una rehabilitación integral a las personas con discapacidad. Y en ese sentido el Servicio Nacional de Discapacidad también colabora con compra de ayudas técnicas en los centros de Teletón y en ese sentido nosotros tenemos, se puede decir, un giro distinto. Porque si bien es cierto, nosotros estamos y tratamos de ser el servicio que acompaña a las personas con discapacidad visual, personas ciegas o con visión reducida, a las personas sordas y también a personas que están perdiendo la audición. A todo esto el doctor me dijo que iba a perder la audición poco a poco. También personas con discapacidad intelectual o mental. Entonces, pero lo nuestro es más temas de promoción de derechos y por eso funcionamos, para que alcance, porque es una torta más pequeña y se reparten todo con fondos públicos, como por ejemplo ustedes adjudicaron un fondo público para financiar este programa. Y la idea es que nosotros tratamos de financiar aquellos proyectos que son capaces de ser como un altavoz de los derechos de las personas con discapacidad para poder aprovecharlo lo más que se pueda. Entonces, lo nuestro es más de promoción.
Lo que tiene que ver más con Teletón, el Instituto Nacional Pedro Aguirre Cerda y Cruz del Sur, tiene que ver más con un servicio de proveer cierta rehabilitación que no es propiamente el giro del Servicio Nacional de la Discapacidad. Más que nada yo le preguntaba su opinión en el sentido ¿por qué? Porque si vemos, Teletón hace una maravillosa obra en atender a todos los niños de Chile. Creo que falta mucho atender a las personas más adultas que están a lo largo de todo Chile, porque ellos no se pueden atender en Teletón, y eso a lo mejor hay gente que no lo sabe. Entonces, si a una persona tiene 30, 40 años y vive en el Cerro Valparaíso, no se puede atender en Teletón. Entonces, necesita de la ayuda más que nada del SENAI en ese sentido, de adecuar su casa, tiene otras necesidades esa persona. Por ejemplo, yo mismo, si yo viviera en Valparaíso, no podría hacer nada. Que están involucradas ahí. Entonces, pero ahí, por ejemplo, mira, solo un ejemplo, perdón que los interrumpa, pero ahí es donde entra el trabajo intersectorial, los recursos y cómo nos ingeniamos nosotros para apalancar recursos. Por ejemplo, Pedro, que ahí te puedo hablar, acabamos de firmar un convenio con el Ministerio de Vivienda que tiene que ver con facilitar la gestión de que personas que necesiten adecuar su casa lo pueda hacer el trámite más rápido y que cuente con recursos para poder habilitarlo. Pero eso, por ejemplo, nosotros sabemos que como servicio no tenemos esos fondos, pero sí sabemos que el Ministerio de Vivienda lo tiene y en ese sentido lo ha hecho. O sea, estuve en Punta Arenas y, por ejemplo, se adecuó una casa completamente de una señora en silla de ruedas que atendía a 2 hijos dependientes o que necesitaban mucho más apoyo. Y lo que pasaba es que ella estaba durmiendo en una misma pieza con los 2. Y se habilitó la casa de manera que ella quedara durmiendo en su pieza, tener una cocina amplia, un baño accesible y que los 2 niños tuvieran su pieza. Entonces, y se podrá hacer para todas las familias como proyecto y solamente como una familia que la tengan solamente y que se haga como proyecto para todas las familias que tengan con discapacidad. Después nos quedamos para irnos a comerciales y seguimos discutiendo y nos contesta la vuelta. No estamos discutiendo bien, dale, y además hoy necesito que entres también por Pedro. Que me está viene el pase. Ya, vamos a comercial y volvemos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, amigos de comerciales. Está Alberto discutiendo con Pedro. Imposible. Daniel, que está aquí solamente escuchando la discusión, a ver qué es lo que está pasando. Daniel, cuéntame. ¿Te acuerdas de la pregunta más o menos que hizo Alberto? Para que él no la repita. Sí, no me acuerdo antes. Pero hay una parte que dejé sin responder que tiene que ver con personas adultas que necesitan rehabilitación. Y rehabilitación integral, estoy hablando desde rehabilitación a adultos mayores, rehabilitación a personas con discapacidad entre 18 a 60 años, 65 años, todos jóvenes como nosotros aquí. Entonces, básicamente, ahí es importante el trabajo que hace Senadis con los pocos recursos que tiene en asociación con municipios, con Ministerio de Salud y organizaciones sociales. Y por ejemplo hay centros comunitarios de rehabilitación en Montepatria, es un buen ejemplo, donde ya el municipio se hace cargo de un centro comunitario de rehabilitación que es un centro comunitario que es bastante modelo para otros, donde también es una ciudad que queda ahí en la 4ª región, yendo por el río Limarí, donde la población adulta mayor necesita de ciertos procesos de rehabilitación para mantener ciertos grados de independencia y autonomía. Y en ese sentido hay que ir aprendiendo. No estoy diciendo con esto que lleguemos a todo Chile, pero esas son las estrategias que hay que hacer cuando se tienen recursos limitados, porque esto es bien importante. En política pública, lo más complejo es la administración de recursos que tú sabes que son limitados y que se tienen que repartir a una demanda que es bastante grande. Y evidentemente es por eso que nosotros tenemos procesos de postulación, para que sean más transparentes. Y es lo mismo que pasa en la economía del hogar. O sea, ustedes saben que tienen cierto dinero para el mes y van a tener que priorizar ciertas cosas que van a ser más importantes que otras. O van a tener que tener un criterio, sobre todo cuando tienen hijos, para ver a quién se le puede comprar esto, a quién no, o van a tener que estandarizar, a lo mejor a todos la misma chaqueta, aunque se enojen, ¿ya? Entonces es ahí donde está la complejidad de hacer política pública, aunque nosotros en el Servicio Nacional de Discapacidad, siempre con los recursos que se tienen, se trata de, por ejemplo, en ayudas técnicas, otorgar al que postula la silla de ruedas, por ejemplo, más adecuada que sea posible. Ahora, evidentemente eso hace de que no se puedan comprar tantas sillas de ruedas si uno comprara estándar. Entonces, ese es el tema y es la tensión eterna que hay
cuando uno administra fondos públicos. Además que cada uno te puede estar pidiendo después la de cualquier otro, ¿no? O sea, Exacto. te puede decir, ¿por qué no a mí la que le pasaste a Alberto? Porque está sujeto a una prescripción, Exacto, qué es lo que necesita, qué es lo que no va a hacer mal a la espalda, qué le va a causar menos úlceras por presión. Hay un montón de variables que evidentemente hacen que sea todo complejo. Y lo que estamos tratando de mejorar, porque esto es bien importante, yo creo que cada servicio público siempre tiene que estar haciéndose el mea culpa. Y nosotros este año hacemos el mea culpa, mejorar, por ejemplo, la gestión en el proceso de entrega, ¿ya? Entonces eso tenemos que ver cómo lo hacemos y continuamente. Evidentemente también cómo mejoramos para que la persona sepa y esté informada si postuló, si quedó admisible, si fue adjudicado o no fue adjudicado, porque hay que ser honesto y no generar falsas expectativas. Entonces, en ese sentido, y respondiendo a tu pregunta, el Servicio Nacional de la Discapacidad es un servicio pequeño, maneja recursos que son limitados, pero trata de ingeniársela con sus equipos la manera de poder entregar fondos a través de líneas de fondos concursables y otra línea que es entrega de ayudas técnicas, pero también en colaboración con otras instituciones que también hacen lo mismo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud también entrega ayudas técnicas, Junaep. No, entiendo la respuesta, pero no la comparto la de Pedro. Pedro, Voy a ser súper honesto. Pedro, cuéntame, ¿cómo está conversando? ¿Cómo ves tú al interior? Sé que es tu jefe, ¿ya? Pero tenemos que un poco... Sí, pero acá no soy funcionario. Muy bien. Ya, ¿cómo ves que esta... Aunque estamos en horario de trabajo. Así que partiste a hacer tu informe. No, yo me pido el mediodía administrativo para ver. ¿Cómo es esto de la articulación? ¿Cómo ves a Senadi articulando con el resto de los ministerios? ¿Cómo lo ves conversando? O sea, incluso más que verlo, porque no lo veo. ¿Cómo lo vives? Es súper intenso porque esto de instalar la variable, que suena como que voy a instalarlo, no es así de mágico, no es que fui al ministerio, hicimos algo y ya el ministerio se transforma. Porque esto significa formar profesionales que ya tienen sus mañas, no hay espacios de formación, estamos hablando de gente que no sabe y que cree que poner la rampa y se acabó el tema. ¿Y por qué me miras a mí? Y la accesibilidad es más que discapacidad, eso también es otro tema. Entonces, como lo conversamos fuera de cámara, son dos mundos. Y creo que ambos están subdimensionados todavía. Y de ahí que venía yo, en parte la pregunta, y me sirve para hacerse al director, que si bien estamos tratando de trabajarlo, pero es su opinión respecto a algo tan esencial y mandatado como la necesidad de un plan nacional de accesibilidad, el cómo se aborda, porque trabajamos intersectorialmente, pero cada 4 años viene un cambio y hay que volver a empezar, foja cero incluso a veces, y el profesional que ya estaba empatizado, empoderado, ya es otro. Y hay que empezar otra vez a reinstalar y no podemos seguir reinstalando eternamente. Entonces, la pregunta uno era, ¿cómo ve la necesidad de que quede instalado una política pública a través de un plan nacional? Y la segunda es la visión que algo le ha tomado, pero más desde lo personal, porque usted estaba como director de una fundación, desde el lado privado, pidiendo al Estado todas estas cosas que necesitan y ahora es el que entrega y al que le golpean la puerta decir, oiga, no me ha entregado. Y uno se topa en el mundo de lo público con el mundo público, que es algo que cuando uno está afuera lo intuye, pero no al nivel que es. Entonces esas son mis dos preguntas. Están buenas. No sé cuánto tiempo tengo, pero... No, tenemos que hacerla la más corta posible. Yo lo primero que tengo que decir, cuando supe que Pedro iba a estar acá, me iba a preguntar por el plan Chile Accesible. Porque quiere trabajo. Yo creo, ahí hay un desafío grande, porque estamos hablando de inversiones de infraestructura que requieren un gran esfuerzo país. Esto es lo primero que tengo que decir. Y yo creo que lo que estamos haciendo ahora con el convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos y levantando un diagnóstico de los edificios públicos antiguos que necesitan ciertos ajustes y adecuaciones según la modificación que se hizo de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción del año pasado, yo creo que eso es una primera piedra importante. La otra piedra importante es este convenio de colaboración que también firmamos con la Contraloría General de la República, que nos va a ayudar en temas de instituciones públicas a ir monitoreando que esto vaya sucediendo. Ahora yo, sabiendo que nos están viendo desde el mundo en televisión digital y también los televidentes, no hay que generar falsas expectativas. Esto es una tarea titánica.
Y yo creo que lo primero que hay que ver es que por lo menos de aquí a 3 años se presenten las edificaciones antiguas, los planos y diseños de adecuaciones que se tienen que hacer para ser accesibles, que no es solo rampa de acceso, sino que también es modificar baños, mesones de atención público. Pero siempre es como que nos limitamos a la parte al discapacitado físico cuando el hablamos de acceso a la accesibilidad. información. Acceso a la Ahí está el información, acceso a la sí, información, están acceso los a las sordos. páginas web, ya hay un montón de cosas que hay que presentar esos planes y diseños, y yo creo que es bueno el levantamiento diagnóstico que se está haciendo. Y por otro lado, exigir, y esto a través de los departamentos de obras públicas y los departamentos sobre todo municipales, que no se dé el visto bueno hasta que no presente toda edificación nueva de uso público un diseño de accesibilidad universal. Eso es una línea. Y edificación, espacio público, transporte, espacios naturales, o sea, esto es más que son las edificaciones. Y eso, mira, qué bueno que, Pedro es el experto acá. Claro. Y yo creo que aquí la ciudadanía es la que nos tiene que ayudar a estar atentos Eso iba a preguntar yo. para que podamos llegar. Y lo hablaba con la ministra de Vivienda, y esto es bien importante, la ministra está muy interiorizada de este tema, me decía, y nos falta llegar, ¿saben dónde? A capacitar a las constructoras. Y las constructoras a los maestros. O sea, esto yo lo vi en Punta Arenas porque yo fui a ver la etapa de modificación de esta casa que yo les contaba que modificaron. Sí. Y cuando yo le conté al maestro para quién iba a hacer esta casa, dijo, ahora cambia, lo vamos a hacer con cariño. ¿Ya? Entonces, aquí también hay un giro en que también tenemos que nosotros concientizar a las constructoras y todo, de que esto no es solo un negocio, esto es una cosa que influye a la calidad de vida para todos. Porque también, vuelvo a repetir, accesibilidad, Pedro ya lo dijo, es más que discapacidad porque es un beneficio para todos. Y el típico ejemplo que coloco, cuando yo modifico una escalera y le coloco una rampa con el 7% pendiente, yo me quedo una semana mirando y la mayoría de la gente va a preferir la rampa. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con los ascensores? Los ascensores, la mayoría de la gente crea ascensor porque es más cómodo para todos. Sí, ahora, ¿hasta dónde nos tenemos? Porque yo llevo como varios años en esto de la discapacidad, Felipe. Entonces, también ando pensando, ¿hasta cuándo tengo que pensar? Porque si nos ponemos en los peros, o sea, voy a tener que concientizar hasta los maestros, po. Y ahí créeme que, claro, ahí se ve muy titánico, ¿cierto? Pero ¿hasta dónde puedo ser, en vez de esto del concientizar, y empezar realmente a exigir el derecho? Hay que pensar en O sea, se viene. ¿Cómo es la política 2018, 2019. Gustavo, si no me equivoco, no sé si es Diderot o otro, tenía una frase muy bonita que decía, hay hombres que luchan una vez y son buenos. Son buenos. ¿Ya? Hay otros que luchan 5 veces y son más que buenos. Bertolt Brecht. Muy bien. Qué Y inteligente. hay otros que luchan toda la vida y esos son indispensables. Imprescindibles. O sea, es decir, aquí esto es una cosa en que yo creo que es un cambio cultural tan grande porque llevamos siglos, estamos hablando casi 20 siglos en que se diseñó toda una cultura para personas con desarrollo cognitivo que podían llegar a tantos grados académicos. Toda una construcción de edificios para personas que podían subir con sus pies escaleras bonitas de mármol. Todo eso lo tengo claro. Todo eso. Entonces, cambiar toda una cultura va a ser un proceso largo. Y yo sé que tú tienes muchos más años que yo, incluso en este tema. Pero en esto, ¿sabes lo que pasa, Gustavo? Es que en la medida que nosotros, y por eso me gusta este programa, nosotros vamos transmitiendo de que esto es algo que nos genera, no solamente desde el disgusto de la injusticia, sino también con alegría decir, oye, esto es posible, y cuando se hace, integramos e incluimos diversidad a la sociedad. Y este programa tiene esa dinámica y esa chispa de poder decirlo de una manera coloquial, pero también diciendo, oye, aquí faltan cosas por hacer. Y había una segunda parte de la pregunta que no la alcancé a responder, que viniendo de una fundación, ¿qué siento del mundo público? Es un desafío. Lo primero que tengo que decir es que hay estereotipos. Así como hay estereotipos que son barreras para la discapacidad, está el estereotipo típico, y yo lo digo con confianza, de que el empleado público es flojo. Ahí y lo que tengo que decir... Lo acaba de decir Alberto hace un y rato. tengo que decir algo que es como en todos los lugares, sector privado, tercer sector, cosa pública, hay personas
que trabajan mucho, otras personas no tanto, pero lo más importante, yo me he encontrado con un Servicio Nacional de Discapacidad con personas que se quedan trasnochando para poder modificar bases, para poder sacar cosas, para ver cómo hacemos, que trabajan mucho, y en ese sentido yo he vencido estereotipos viniendo desde el mundo de las fundaciones, y también he entendido lo complejo que es tomar decisiones cuando uno tiene pocos recursos y hay que tratar de hacerlos llegar a lo que más se pueda. Y es por eso que están estos procesos concursables, que uno trata de que sean con bases más o menos iguales para todos, porque por último uno sabe que igual siempre van a quedar instituciones enojadas, pero que por lo menos uno pueda decirle, sabe, no quedó por esto y por esto, ¿ya? No le va a quitar el enojo, pero uno tiene que ser transparente, que es lo que nuestra Presidenta Michelle Bachelet nos ha insistido, a avanzar en transparencia. Y yo lo digo así bien claro, porque ha sido un gobierno difícil, ha sido un gobierno en que está de moda la crítica, y la crítica burlesca, y yo creo que hasta sin respeto por el género. Y eso ya es otro tema que voy a decir, y donde yo creo que básicamente, y yo tengo que decirlo acá, o sea, en el discurso pasado 21 de mayo que haya salido la ley de inclusión laboral de personas con discapacidad no se había logrado en años, y que estemos en un tercer trámite, eso para mí es muy potente, sabiendo que nos falta mucho. O sea, yo las dos cosas las tengo súper conscientes. Ahí es donde choco un poco con lo que decía. Corrígeme, porfa, Felipe, si estoy mal, pero ahí se produce esto de el derecho con la ley de cuotas. Y la otra forma era seguir tratando de concientizar al empleador, a los empresarios, a los cabros que están estudiando en la universidad. Pero le ponemos la ley y estamos con el derecho. Es que eso, pero tampoco va a ser suficiente. Es que hay una cuestión ahí súper clara. Está la política pública, que es la ley, esta ley de inclusión laboral, pero también está la concientización que nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahora aquí. Exacto. O sea, estar conversando de esto y planteando estos temas es colocar en la opinión pública todo lo que tiene que ver con las temáticas de inclusión o de la diversidad finalmente. Y en ese sentido, las dos luchas son paralelas, claramente. A mí una cosa sí me preocupa. Y es que, claro, está la ley de cuota laboral, está la ordenanza que salió de urbanismo el año pasado. General de Urbanismo y Construcción. General de Urbanismo y Construcción. Nos encantan las siglas, sí. OUC. OUC, bueno, yo estuve ahí en ese lanzamiento también. Pérdete una. Sí, tuteando. Y resulta que... Estamos terminando, vamos. ¿Quién fiscaliza? ¿Cómo lo hacemos para que esto realmente se cumpla? Eso. Ya, buena pregunta, lo voy a tratar de ser muy Muy simple, y aprovechamos para que nos den las palabras finales. Ya, dale. A ver, la indicación sustitutiva que está presentando el Ejecutivo presenta tres cosas principales. Derogación inmediata del artículo 16 de la ley 18.600, que permite a personas con discapacidad intelectual y mental ser contratadas por menos sueldo mínimo. Claro, eso lo queremos derogar porque queremos inclusión con sueldo justo. Lo otro tiene que ver que las empresas tengan una cuota mínima, y eso está todavía en discusión, por lo tanto no voy a decir el porcentaje, y espero que cuando este programa... Que sea del 2% para arriba sería bueno. Programa tengamos mejores noticias, cuando este programa sea visto por nuestros televidentes. Y lo otro que es importante son las medidas de fiscalización. En ese caso, el Senadis, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y la Dirección del Trabajo, con la Inspección del Trabajo, van a hacerse cargo de la fiscalización de que se cumpla esta norma. Y en eso ya hay trabajo avanzado. Eso es bien importante. Y por el lado del sector público, por eso mencioné el convenio de colaboración con la Contraloría. La Contraloría, junto con Senadi, nos va a ayudar a ir fiscalizando el tema de la inclusión laboral de las instituciones públicas. Eso por un lado. Y lo otro que también yo creo que es importante acá, y yo quiero manifestarlo, la ley de inclusión no va a solucionar nada, pero sí va a acelerar procesos. Y solo voy a poner un ejemplo. Desde que se comenzó a discutir esto y que está en trámite legislativo, se han acercado a mí empresas que nunca estuvieron interesadas por el tema de inclusión laboral. Hay empresas como BCI o otras empresas que ya tienen instalado esto desde la política estratégica, pero habían otras empresas que estaban con el estereotipo que incluir laboralmente a personas con discapacidad genera más gasto o tienen más licencia. Bueno, esas empresas, no puedo acordarme los nombres, pero esas empresas se han acercado y quieren, ojo, no solo desde la responsabilidad social empresarial, sino que directamente vienen a decir cómo lo incluimos en la estrategia
en la política estratégica de la empresa el Eso. tema de discapacidad. Entonces, eso es lo tremendamente importante de discutir y visibilizar la inclusión laboral en Chile. Nosotros en Ronda Chile hacemos inclusión laboral por si acaso. Eso Oye, está Ronda y Chile. lo Hay que hacerlo último, Ronda y lo último Chile, decir rondachile.cl. también que se aprobó Bueno. la ley del deporte para las personas con El deporte discapacidad. adaptado, Amigo. Así que eso es Muchas muy bueno. gracias. Se acabó. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Estudio Universidad de las Américas, a nuestros amigos que están ahí en las cámaras. Gracias, Fundación Lucha contra la Retinitis Pigmentosa. Y nos estamos viendo en un No, próximo digas que nos capítulo. estamos viendo, ya empezó con mentiras. Y nos vamos por favor. caminando todos y listo, ya, chao, chao, chao. Crecí pensando en ser diferente.